Jueves 2 de julio, informativo número 151. Hoy con estos contenidos. Hablaremos de rallies, pero no de coches. El 20º Rally del Bajo Aragón ya está aquí. La Fórmula 1 llega a Silverstone. De lo normal porque evidentemente está muy resbalado. Buena salida de Piastri. Sale bien. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, hoy, con vuestro permiso, voy a hacer una reflexión sobre los rallies, pero no sobre los coches, sino sobre sus tradiciones. Una de esas tradiciones que nunca deberían perderse son los almuerzos de un rally, porque sí, en Aragón, un rally sin almuerzos tampoco sería un rally. Los que llevamos unos cuantos años en este deporte sabemos que aquello era casi un ritual. Había quien preparaba el coche y quien preparaba el bocadillo con el mismo cariño. Madrugón, café, tortilla de patata, longaniza y una buena curva. Y a esperar que apareciera el dorsal número 1. La lista de inscritos en la mano, la seguridad que cada uno teníamos de que nuestra opinión, por supuesto, era la mejor, y a esperar. Porque un rally nunca ha sido solamente una carrera, también era la excusa perfecta para reunirse con los amigos, pasar el día en el monte y compartir una afición. Es verdad que los tiempos cambian, hoy los coches son más rápidos, la seguridad es mayor y todo está mucho más organizado, pero hay algo que muchos pilotos siguen echando de menos: llegar a una curva o a un salto y encontrarse público animando y levantando los brazos. Hace unos días hablaba precisamente con dos pilotos de rallies y ambos coincidían en lo mismo. Ganar o simplemente correr un rally siempre gusta, claro que sí, pero hacerlo viendo las curvas o los saltos llenos de aficionados tiene un sabor completamente distinto. Porque los rallies los hacen los equipos, sí, pero su alma siempre ha estado en las cunetas, porque un rally también lo hace la afición. Así que este fin de semana tenemos una buena oportunidad para recuperar esa tradición, aunque solo sea por unas horas. Preparar el almuerzo, madrugar un poco, buscar una buena curva y disfrutar del 20º Rally del Bajo Aragón. Ah, importante, recordar siempre estar en una zona autorizada, que bastante trabajo tienen los comisarios como para tener que estar llamándonos la atención a última hora. Así que allí nos veremos. ¿Quieres echarnos una mano? En Aragón Racing buscamos aficionados que quieran formar parte de nuestro equipo en aquellas pruebas a las que no podemos asistir. Nosotros te guiaremos sobre cómo hacerlo con tu móvil y qué es lo que necesitamos en cada evento. Si te interesa, contáctanos. Cualquier ayuda suma para seguir dando visibilidad al automovilismo aragonés, porque esto lo hacemos por afición y de manera totalmente altruista, pero no vendría mal que nos echarais una mano. Entre todos haremos Aragón Racing. Y ahora sí, hablemos de competición. Así que ya lo sabéis, si este sábado veis a alguien con una silla plegable, una nevera y un bocadillo bajo el brazo, seguramente irá camino de un tramo. Y nosotros también, porque llega el momento de hablar del 20º Rally del Bajo Aragón. El Rally del Bajo Aragón vuelve este fin de semana con todo el espectáculo del asfalto y con ingredientes suficientes para convertirse en una de las pruebas más exigentes de la temporada. Organizado por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope, será la quinta cita del calendario, aunque la cuarta que realmente se dispute tras la suspensión del Rally La Cerámica, y además la penúltima antes del parón veraniego, dejando la resolución del campeonato para la prueba de Jaca. Como marca la tradición, la competición comenzará oficialmente el viernes con las verificaciones técnicas en Motorland Aragón y la ceremonia de salida prevista para las 8 de la tarde en Alcañiz. Pero será el sábado cuando empiece el verdadero trabajo. Los 43 equipos inscritos abandonarán el parque cerrado de Motorland a partir de las 11 de la mañana para dirigirse al primer tramo cronometrado, la ermita de Valdealgorfa, donde el cronómetro comenzará a correr a las 11:26. Los participantes deberán completar cerca de 66 kilómetros contrarreloj repartidos entre los tramos de Ermita de Valdealgorfa, Desierto de Calanda, Belmonte y Valdealgorfa,
dentro de un recorrido total superior a los 328 kilómetros. Todo ello con un invitado que no figura en la lista de inscritos, pero que puede resultar decisivo: el calor. Las previsiones anuncian temperaturas por encima de los 35 grados, un factor que pondrá a prueba tanto la mecánica como la gestión de los neumáticos y la resistencia física de pilotos y copilotos. En regularidad competirán 17 equipos repartidos entre las modalidades Sport y 60. Abraham López y Adrià Vela defenderán el liderato en Sport, mientras que Marino San José y Noelia Gascón llegarán al Bajo Aragón al frente de la clasificación en regularidad 60. Además, estará presente el único equipo íntegramente femenino del rally, formado por las altoaragonesas Aitana Pérez y Marina Ara. La categoría regularidad FADA reunirá a 4 equipos, encabezados por Francisco Leal y Celia Blasco. En velocidad tomarán la salida 26 equipos y el campeonato llega completamente abierto. Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián defenderán el liderato absoluto con apenas 9 puntos de ventaja sobre David Planas y Eva María Valenzuela, mientras que en copilotos la diferencia es todavía menor, con Valenzuela al frente por solo 2 puntos sobre Sebastián. Tampoco habrá que perder de vista al campeón aragonés de 2023, Adrián Lecha, acompañado por Belén Maniera. Pero si hay una categoría que promete espectáculo desde el primer kilómetro, será la clase 2. Nada menos que 18 equipos lucharán por la victoria, con Alejandro Sánchez y David Benedí defendiendo el liderato provisional frente a un grupo de rivales donde aparecen especialistas habituales tanto de los rallies como de los slaloms, encabezados por Carmelo Cayén y con la presencia del joven Izan Muñesa. Todo está preparado. 20 ediciones después, el Rally del Bajo Aragón vuelve a demostrar que sigue siendo una de las grandes referencias del automovilismo aragonés. Ahora solo falta que el cronómetro dé la salida y que hablen las carreteras. Ya hemos recogido la silla, la nevera y el bocadillo. Dejamos las carreteras del Bajo Aragón y ahora toca sentarse delante de la televisión. Viajamos hasta uno de los escenarios más míticos del automovilismo mundial, porque da igual que sea una cuneta o un circuito, la pasión por este deporte siempre es la misma. Nos vamos a Silverstone, nos vamos al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Tras su paso por Austria, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en uno de los templos del automovilismo, Silverstone, escenario del primer Gran Premio puntuable para el Campeonato del Mundo disputado allá por 1950. Un circuito que respira historia y velocidad, con sus 18 curvas y nombres que forman parte de la leyenda de este deporte, como Cobbs, Magotts, Beckett o Stowe, además de 2 zonas de DRS donde los adelantamientos volverán a ser protagonistas. El fin de semana llegará además con formato sprint, lo que reduce al mínimo el tiempo para encontrar la puesta a punto. El viernes habrá una única sesión de entrenamientos libres a la 1:30 de la tarde, seguida de la clasificación sprint a las 5:30. El sábado, carrera sprint a la 1 del mediodía y ya por la tarde a las 5, la clasificación que decidirá la parrilla de salida del Gran Premio. La carrera del domingo comenzará a las 4 de la tarde con un total de 52 vueltas. En cuanto a los favoritos, Silverstone siempre añade un punto de emoción para los pilotos británicos. George Russell y Lewis Hamilton competirán ante su afición con el objetivo de impedir que el joven italiano Kimi Antonelli continúe sorprendiendo al Mundial 2026. Pero si algo nos ha enseñado la Fórmula 1 es que las previsiones sirven hasta que se apaga el semáforo.
A partir de ahí, la historia siempre la escriben el cronómetro y la bandera a cuadros. Y hasta aquí este informativo Tiempo Racing número 151. Hoy no hemos hablado de resultados ni de vencedores, hemos hablado sobre todo de lo que está a punto de comenzar, del 20º Rally del Bajo Aragón, de Silverstone, de la Fórmula 1, pero también de esas pequeñas tradiciones que hacen diferente a nuestro deporte, de madrugones, de bocadillos, cunetas, amigos y de una afición que sigue siendo el verdadero motor del automovilismo. Ahora llega el momento de disfrutar. Si podéis, acercaos este fin de semana a un tramo del Rally Bajo Aragón. Y si no podéis verlo, siempre nos quedará Silverstone desde el sofá de casa para seguir viviendo la emoción de la competición. Nosotros volveremos la próxima semana con todo lo que haya dado de sí el rally y lo que se nos avecina. Hasta entonces, un abrazo. Y ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás.